Y les decía que este tema sin duda ha generado toda una serie de reacciones, toda vez que hay algunos apellidos conocidos, en este caso la hija del expresidente de la República. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con Eduardo Gil, forma parte de CONATO y también de Convergencia Sindical, y es que los trabajadores en su momento también, el pasado 9 de enero, hablaron de presentar algunas nominaciones a la directiva del Canal de Panamá, toda vez que manifestaban, se trata de un recurso de todos los panameños y que precisamente el pueblo no estaba representado en esta junta directiva. Eduardo, qué gusto que puedas acompañarnos. Muy buenas tardes. Tu reacción al conocer estas tres designaciones del presidente Laurentino Cortizo ya presentados en el gabinete, y se espera entonces la ratificación por parte de la Asamblea, donde tal vez haya posibilidad de alguno u otro cuestionamiento. Punto de vista de los trabajadores. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adair, a todas y todos. Bueno, en primer lugar, felicitamos la designación de Navas a esta junta directiva, uno de los que estaban propuestos por los movimientos populares y sociales, en función de su trayectoria como una persona ilustre, especialmente de la provincia de Colón. Sin embargo, debemos dejar también constancia de nuestra de sección en las otras designaciones que se enmarcan en lo que tradicionalmente ha caracterizado el nombramiento de la junta directiva de la caja de la ACP. Y es que se sigue señalando, se siguen eligiendo en función de criterios políticos, de intereses económicos importantes, y por lo tanto el principal recurso de los panameños y panameñas que costó muerte y sangre, especialmente a los estudiantes y a los trabajadores y trabajadoras, sigue estando en manos y en función de los intereses de los grupos económicos dominantes y de los grupos políticos que están en el gobierno en determinado momento. Por lo tanto, creo que la designación de Navas termina siendo pues una especie de un mínimo cambio dentro de esta lógica para que se apacigüen las aguas a través de los movimientos sociales, Claro. pero que realmente va a ser muy difícil que se puedan orientar los cambios teniendo una mayoría aplastante que responde a los intereses económicos dominantes. Por lo tanto, es una situación, digamos, que deja un sinsabor nuevamente, sobre todo por las personalidades de las que estamos hablando que han sido nombradas y que lógicamente no responden a los intereses de la población panameña, ni ven las prioridades en dirección de lo que el pueblo realmente le interesa que se haga con el principal recurso de este país. Claro que sí, Eduardo, y destacar que el sector obrero, el sector sindical también en su momento presentó sus propuestas. No obstante, el día de hoy de tres, solo una. ¿Lo ven ustedes como quizá para calmar la polémica, calmar los cuestionamientos? Sí, definitivamente que es una intención un poco de distraer o de tensionar el, el conflicto que se genera en función de esta decisión, sobre todo porque el movimiento sindical y social no estaba planteando personas que no tuvieran el perfil o no tuvieran los méritos necesarios para ocupar dignamente esta junta directiva y defender los intereses de la población panameña. Sin embargo, no fueron escuchadas, no fueron analizadas estas propuestas, y vemos nuevamente que la minoría dominante, la minoría económicamente poderosa y políticamente definitoria en el país es la que sigue estando representado. Realmente cuando uno mira la forma como está constituida la junta directiva del Canal de Panamá en la actualidad, se da cuenta por qué este recurso termina favoreciendo la baja tasa impositiva que se pone al sector empresarial y no resolviendo los principales problemas de la población panameña. Irónicamente, cuando hacemos un análisis histórico, los grupos dominantes, que son los que hoy representan a la junta directiva del canal, eran los mismos grupos que se opusieron en su momento a la reversión del canal y que se opusieron incluso a los tratados en algún momento porque consideraban que los norteamericanos no deberían salir de este país, que deberían de seguir administrando el canal de Panamá. Por lo tanto, allí la gente que peleó, que realmente salió a las calles a defender la soberanía panameña, pues no está representada ahora con la llegada de Navas. Pues es eso, es un intento por disimular, mientras mantienen la hegemonía importante los grupos económicos dominantes del país, como ya lo he planteado. Creo que sí, Eduardo, muy interesante esta reacción, este punto de vista. Ya para concluir la entrevista, Eduardo, amigos televidentes, esta tarde por parte de Convergencia Sindical
un comunicado muy interesante, un grupo de trabajadores que atraviesan por una situación muy complicada por el tema del no pago, esto en una cantera, es lo que menciona el comunicado. También aprovechar entonces para ese llamado al Ministerio de Trabajo a que en efecto pues vele por los derechos de los trabajadores que se han visto afectados durante todo este tiempo antes y también durante este tiempo de pandemia. Sí, bueno, esto que está ocurriendo en la cantera Hércules, definitivamente que ya ha ocurrido, fue la misma situación que enfrentaron los ex trabajadores de la minera Petaquilla, en la cual los empresarios dejaron de pagar los salarios de los trabajadores. En este caso van 5 meses para un grupo de trabajadores y para otros ya ha cumplido el año en que no han recibido sus salarios y por lo tanto el mecanismo de reclamación se ve entorpecido porque hay una especie de concurrencia entre empresas, demandas mutuas entre los mismos accionistas que impiden el secuestro, que es la vía que tendrían los trabajadores para reclamar sus salarios, sus prestaciones. Y esto muchas veces, o en el pasado, se ha dejado, el Ministerio de Trabajo no ha intervenido, sobre todo porque son empresarios con mucho poder económico, y la consecuencia ha sido que los trabajadores han quedado completamente en el desamparo. Por eso es que estamos haciendo un llamado al Ministerio de Trabajo a que intervenga con prontitud a resolver la situación. Y es porque además nosotros conocemos de las personas que figuran como accionistas en esta empresa, aun cuando sea una sociedad anónima, nosotros conocemos de dónde esos trabajadores, en cuáles empresas se han movido y también pues de la figura de la representación legal que tiene la empresa y que son sectores económicamente influyentes dentro de la economía y de la política nacional y que muchas veces esto contriñe la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo ejerza la autoridad sobre ciertas empresas. Pero recordamos que ninguna persona ni ningún grupo económico puede estar por encima de la ley, por lo tanto exigimos que se cumplan y que se exija a estos empresarios el cumplimiento de los acuerdos, el cumplimiento de lo que establece la norma y se le paga a los trabajadores sus derechos. No se puede seguir jugando con el pan, con la alimentación Así de es. esta familia de trabajadores y trabajadoras que laboran en esta empresa. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias. Ahí está el llamado a la ministra de Trabajo, Doris Zapata, para que cuanto antes tome en cuenta esta situación tan lamentable. 5 meses mencionas, Eduardo, y hasta un año difícil en lo que se encuentran este grupo de trabajadores. Gracias por la entrevista. Pasa buenas noches. Saludos. Gracias, igual, a la orden. Eduardo Gil, delegado del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y también de Convergencia Sindical, sus reacciones luego de estas designaciones del presidente Cortizo para la directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.